Dice en su página web que hoy en día casi el 90% de los adultos en América Latina y el Caribe saben leer y escribir. ¿Y para qué se esforzaron tanto ustedes entonces, Enrique, si ya está el problema casi resuelto? Sí, uno de los grandes problemas que tiene nuestro continente y el mundo entero, ¿no?, es la poca posibilidad de poder hacer cosas, ¿no? A veces se escribe mucho, se deja en muchos textos cifras, pero que cuando vamos a la realidad totalmente hay un desfase o un choque. Y eso pasó en Venezuela, un país capitalista que tuvo la bondad de las riquezas naturales como es el petróleo, con muchas posibilidades estratégicamente en la región, diría yo, geográficamente importante para poder ser un país o una posible, diría yo, una posible potencia del continente, por tantas riquezas naturales y económicas, pero que nos dejaron desangrados y que, como decía el presidente Evo, ¿no?, que los primeros bolivianos o indígenas que aprendieron a leer y escribir fueron masacrados o fueron vilmente, diría yo, mutilados, sí. Bueno, en Venezuela también, en Venezuela un país que contó con muchos recursos, pero que las estadísticas hablaban quizás en los años 60 de las bondades del país, y nos conseguimos que un pueblo se levantó luego de ver escenas violentas en el 89, como fue el Caracazo, donde un país se levanta, los pobres que no aparecían en esas cifras que dice UNESCO, que realmente estábamos como diría yo, invisibilizados, por supuesto, pero que había una realidad, y eso es lo que está pasando en nuestro continente. Así como Venezuela se levantó, ha decidido ser libre y soberana, y hemos podido, a través del yo sí puedo, decirle al mundo entero y poder decirle a toda Sudamérica que gracias a la voluntad política, gracias a un cambio de un pueblo desesperado, pero que seguro del destino y sobre todo del mensaje de un líder como nuestro comandante, y con la ayuda de un gran pueblo como el pueblo cubano, que con orgullo tengo que decirlo, hemos logrado erradicar una de las plagas más grandes del continente, y que aunque UNESCO dice que en nuestro continente solo el 10% son personas adultas son las que no saben leer y escribir, bueno, estamos demostrando lo contrario. Hoy no solo a través de este método hemos podido llevar otra forma de vida, sino que estamos esperanzados y nos abrimos a una nueva etapa de ser más solidarios, más humanos. Bien lo decía Claudia, las personas que no han tenido el derecho a alfabetizarse, a la educación, porque no es solo alfabetizarse, recuerda que hay que darle la posibilidad de la continuidad a la inclusión total al sistema educativo. Bien lo decía nuestro comandante, el principal poder que debe tener un pueblo es el conocimiento, y eso es lo que hemos hecho nosotros desde Venezuela, y que hoy estamos apoyando a otras tierras como Bolivia a través del programa o el método Yo Sí Puedo. Sabes que una de las cosas interesantes del discurso que pronunciaba, porque fue muy lindo también, ¿no?, en Bolivia, que todo esto, Benito, se hizo el 19 de marzo pasado, lo hermoso que tuvo el lugar que se escogió, Camiri, para iniciar una experiencia masiva, un lugar vinculado a la historia de un argentino o de un latinoamericano como el Che Guevara de la guerrilla, y luego La Higuera, donde fueron los primeros bolivianos también. Pero yo quisiera volver con la frase que comentaba al principio. ¿Cuán es cierto o es una metáfora que le sacaron a los aymara, les sacaron los ojos y les cortaron las manos por aprender a leer y escribir? ¿Cuánto de cierto hay en lo que decía? Bueno, no estoy dudando de las palabras del presidente, sino que trato de interpretarlo quizás como una metáfora. ¿O fue realmente así? ¿Fueron mutilados los indígenas por atreverse a leer y escribir? Sí, con toda seguridad, porque las palabras del señor presidente de la República de Bolivia, Evo Morales, eso es cierto, porque hay que tomar en cuenta, más de 500 años, no solamente en Bolivia, seguro que en toda Latinoamérica, hemos sido excluidos y maltratados, y finalmente sometidos en razón de que la educación era solamente para una cúpula, y el resto del país, los hermanos, campesinos, aymaras, quechuas, guaraníes y otras nacionalidades allí en Bolivia, hemos sido excluidos y sometidos a una esclavitud. Si nosotros nos damos cuenta, inclusive que en tiempo de la colonia, el Cerro Rico de Potosí y además otras minas allí en Bolivia,
quienes han trabajado, quienes han sido esclavos, trabajando todo el tiempo hasta morir. Y justamente ahí viene el caso de que la gente se pueda aprender a leer, es que ya está buscando sus derechos. Por tanto, como otro ejemplo que podemos dar, Túpac Katari ha sido descuartizado por reclamar justicia para sus hermanos y hermanas allí en Bolivia. Eso como parte, bueno, me imagino que en la campaña de aprender a leer y escribir los bolivianos están aprendiendo también esa historia. Ahora, Evo Morales decía además que muchos de los dirigentes sindicales del Chapare que se convirtieron en leyenda en la lucha por llevar a Evo a la presidencia y por hacer justicia en Bolivia, justamente no sabían leer y escribir y habían tenido que llevar incluso a sus hijos a las reuniones a tomar nota. Es una de las cosas que él distinguía de la experiencia boliviana. Son cosas bien prácticas, patéticas de lo que pasa allí en Bolivia, porque los excluidos en todo el tiempo se levanta. Los gobiernos anteriores nunca han dado oportunidad. Si ha habido alguna focalización, digamos, de poder alfabetizar algunas ONGs o alguna iglesia católica, en fin, pero no como ahora, que la voluntad política de un gobierno revolucionario, un gobierno del pueblo y un gobierno de cambio está encarando. Sabemos muy bien de que no solamente en Chapare, sino en muchos lugares cuando los sindicatos se levantan, se forman, es decir, esas acciones masivas sociales han sido también una escuela, una universidad para los bolivianos y bolivianas, las mayorías nacionales allí en Bolivia, porque evidentemente si podemos dar algunos ejemplos, una persona que no sabe leer, escribir, está en el cuartel su hijo, llega una carta de su hijo, no puede leer, tiene que ir ante algún vecino que sabe leer, escribir, para poder conocer qué está pasando. Bueno, hay hasta una película hermosa latinoamericana que es Cartas del Parque, ¿no? Que habla de eso, gente que vive de leer las cartas o escribirlas porque las personas no sabían en nuestros pueblos. ¿A cuánto llega la cantidad de adultos no alfabetizados en Bolivia? ¿Es muy alta la cifra, sí, Benito? Lo que tenemos que tomar en cuenta, estamos tomando en cuenta por lo menos 15 a 17% de la población boliviana no sabe leer y escribir. Y estamos hablando más o menos de 1.200.000 personas. Estamos hablando de analfabetos totales. Sí. Porque el analfabetismo funcional es una cosa incluso que va más allá. Es decir, pueden saber leer y escribir y no estar preparados para... Es verdad, porque hay que tomar en cuenta, por otro lado, ha habido un censo nacional el año 2001, pero sin embargo las personas no pueden manifestar exactamente. Pero hay una cifra que se maneja en ese censo, que es 13.6, pero sin embargo muchas personas, por no decir mal, pero por vergüenza, cuando le preguntan, ¿sabes leer, escribir? Sí, por no decir no. Pero ese tipo de cosas, por lo menos nosotros estamos convencidos en nuestro país, tampoco el censo nacional no ha llegado en su generalidad, ha habido ciertos desentones, por tanto, el porcentaje que se demuestra en ese censo no es real, tiene que ser mucho más superior. Así mismo. Bueno, Claudia Camba, que yo la conocí realmente como pintora, como activista social, como luchadora por causas de la justicia en América Latina y en el mundo, y de repente un poco que estaba escondida, ¿dónde andaba Claudia haciendo? Y reaparece en el trabajo del Yo Sí Puedo, quizás a un nivel más micro, más desconocido. Claudia, tu experiencia en esto, ¿por qué entraste a este proyecto? ¿Cómo es esto? Y háblame un poquito del Yo Sí Puedo, digamos, estoy pensando sobre todo en las personas que no lo conocen, explicarles en qué consiste, además de por qué se llama así, que lo explicaste muy bien. Bueno, vamos a empezar.